Buenos días, alumnos y alumnas del nivel de primero medio. Les habla su profesor Hugo Rivas, de Lengua y Literatura, y ante todo los saludo deseando que se encuentren bien, dentro del contexto que estamos viviendo, por supuesto, y les cuento que hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación que considero necesaria luego de haber revisado las primeras guías. Para esta retroalimentación, no nos vamos a centrar tanto en los contenidos específicos, porque eso la verdad estuvo bastante bien en las primeras guías, sino que nos vamos a centrar en explicar algunos procedimientos o enseñar algunas técnicas que se relacionen más con la construcción de una respuesta completa. Es decir, vamos a tratar de enseñar cómo construir una respuesta completa que cumpla con los requisitos que se han solicitado en la pregunta y que al mismo tiempo sea capaz de expresar de forma clara todo lo que tú conoces, piensas u opinas sobre el tema solicitado. Vamos a comenzar. Lo que vamos a trabajar hoy día entonces lo vamos a dividir en tres partes, cada una de ellas con un objetivo específico. En la primera de estas partes trataremos de comprender la importancia de los antecedentes de la pregunta. Luego, en la segunda parte, vamos a centrarnos en reconocer lo que solicita la pregunta y distinguir los distintos aspectos a resolver. Y por último, en la tercera parte, vamos a conocer algunas técnicas para mejorar la redacción, breves técnicas. Pasemos entonces a lo primero, a la importancia de los antecedentes al responder una pregunta. Puede ser que desde ya te estés preguntando a qué me refiero con esto de los antecedentes que se necesitan para responder una pregunta. Pues bien, esto no es tan complejo. Cuando hablamos de antecedentes nos referimos a todo aquello que tenemos que tener en cuenta antes de responder la pregunta. Por ejemplo, a veces la pregunta nos pide algún tipo de conocimiento previo o hace referencia a algún texto o una definición que se dijo anteriormente. Esto ocurrió en varias de las preguntas que aparecían en las guías y en algunas de ellas pude notar algunos errores, no graves pero que la idea es poder corregirlos. Por ejemplo, había muchas preguntas que comenzaban con algunos de los siguientes enunciados, teniendo en cuenta el texto anterior, a partir de lo que se señala en el cuarto párrafo, según la definición dada anteriormente, considerando la totalidad de la obra leída u otra. Es decir, todos estos son ejemplos a partir de los cuales se comenzaban algunas preguntas. Esto es clave y es más importante de lo que parece, ya que a veces uno contesta sin tener en cuenta el texto anterior a pesar que la pregunta lo pide. Lo voy a explicar a través de un texto que aparecía al comienzo de la guía 2, que presentaba el concepto de héroe. En ese texto se presentaban aproximadamente 3 ideas en un texto bien breve de aproximadamente 12 líneas. Y esas ideas que podríamos resumir eran las siguientes. Primero, se decía que el héroe sobresalía entre los demás, siendo un líder, un guía o un referente para los otros. Después, se decía que los héroes no solo tienen virtudes, sino que en ocasiones poseen dudas, defectos o debilidades que tratan de superar. Y ya a modo de conclusión, se decía en ese texto que los héroes viven en pugna entre el bien y el mal, y que sus acciones, por lo general, son elegidas por ellos pensando que son siempre correctas, a partir de lo que ellos consideran necesario dentro del mundo en que viven. Ahora, ¿qué pasó en la guía con este texto? A este texto se le agregaban luego 3 preguntas, y esas 3 preguntas tenían relación obviamente con el texto anterior. La primera, por ejemplo, decía que, teniendo en cuenta lo que se señala anteriormente, ¿qué personajes de la vida diaria crees que pueden ser considerados como héroes? Nombra al menos 2 y da razones que fundamenten tu elección. Muchos de ustedes respondieron a esta pregunta dando como ejemplos a los doctores y bomberos, fundamentando que ellos eran héroes principalmente porque ayudaban a los demás. Sin embargo, si uno se fija en el texto anterior, en ningún momento ese texto habla de que un héroe ayuda a los demás. Probablemente lo que ocurrió
es que tú respondiste a partir de cómo utilizamos habitualmente la palabra héroe, donde obviamente nos referimos a alguien a quien ayuda a los demás, pero no tuviste en cuenta el texto anterior como lo solicitaba justamente la pregunta. Algo similar a esto ocurrió con las preguntas 2 y 3 asociadas a ese mismo texto. Por ejemplo, en la tercera, se pedía que, teniendo en cuenta el texto anterior, señalara si un ladrón podría llegar a ser considerado como héroe. Y acá, nuevamente, muchos respondieron teniendo en cuenta su apreciación personal, sus valores incluso, pero no fijándose en las características señaladas en el texto anterior. Podríamos seguir ciertamente mostrando una serie de estos ejemplos que se dieron en las guías, ya que en todas aparecían preguntas con este tipo de encabezados, pero me gustaría explicarlo por última vez a partir del siguiente video. En relación al número de pacientes recuperados, en la definición que hemos utilizado por consejo de expertos internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Bien, dejando de lado una mirada política y ateniéndonos solamente a lo que el ministro de Salud de nuestro país dijo en este fragmento, él ahí señala que en Chile los muertos por coronavirus se consideran dentro de los pacientes recuperados. Esto, que puede parecer o sonarnos absurdo, justamente se valida a partir de una definición previa, y esa definición que se utiliza en nuestro país es que se considera recuperado a toda la gente que, habiendo tenido coronavirus, ha dejado de contagiar a los demás. Siguiendo esta idea, si yo les preguntara en una guía si a partir de la definición de paciente recuperado que se utiliza en Chile, un muerto puede ser considerado como recuperado, la respuesta sería sí, teniendo en cuenta la definición que se da en Chile, más allá de lo que uno pueda pensar sobre esa definición. En este sentido, tanto la definición como el texto del héroe que veíamos anteriormente funcionarían como antecedentes que tenemos que considerar al momento de responder una pregunta, si es que ella nos pide tenerlo en cuenta. En resumen, es muy importante comprender la importancia que tienen los antecedentes que solicita una pregunta, para que tu respuesta sea pertinente con lo solicitado. Puede parecer un detalle, pero no fijarnos en esto a veces puede llevarnos a contestar algo erróneo, incluso sabiendo la respuesta. Por último, antes de pasar al segundo punto, por si lo expliqué mal, no es que los bomberos y doctores no sean héroes, de hecho lo son sin duda, pero en la respuesta debían darse razones a partir de lo que señalaba el texto anterior, tal como les había señalado. Pasamos ahora a la segunda parte de esta retroalimentación. En esta sección les voy a enseñar algunas estrategias y técnicas que les ayuden a reconocer lo solicitado y a distinguir los aspectos más importantes a resolver en una pregunta. Para esto vamos a dividir este reconocimiento en 3 etapas. Primero, un acercamiento general, donde nos centremos en descubrir qué es lo que nos pide la pregunta. Luego, un acercamiento más específico, donde seamos capaces de distinguir qué acciones me pide realizar. Y por último, ya nos centraremos en la escritura misma de la respuesta, con algunas técnicas de resolución, a partir de entender cómo es conveniente desarrollar la respuesta. Vamos a ver ahora cada una de estas etapas. En la primera, se pide realizar un acercamiento general a la pregunta, es decir, una mirada amplia para que te des cuenta e identifiques qué tipo de pregunta es la que tienes que responder. Por ejemplo, puede que se trate de una pregunta de desarrollo,
una pregunta de alternativas o respuesta directa, como los verdaderos o falsos. Puede que se trate de una pregunta que te pida organizar información, como al llenar un cuadro o realizar un gráfico. Por otro lado, también se pide que identifiques de forma general lo que requiere. Por ejemplo, al mirar la pregunta y leerla por primera vez, uno puede saber si me está pidiendo una información previa, como veíamos en la primera parte, o si me está pidiendo una opinión, me pide que dé ejemplos, u otras cosas. Veámoslo en la siguiente pregunta tomada desde la guía 3. Acá, si observamos a primera vista esta pregunta, podemos desde ya identificarla como una pregunta de desarrollo, ya que se puede observar el espacio asignado en esas líneas para que nosotros desarrollemos su respuesta. Además, podemos encontrar otra información. En este caso, el puntaje que se le asigna a la pregunta, con lo que podemos determinar qué tan importante es esta pregunta al momento de llevarla a un puntaje total y luego a una calificación. Luego de esto, viene una primera lectura de la pregunta. Hagámosla juntos. Dice lo siguiente: ¿qué personaje de la novela leída puede identificarse con un personaje tipo? ¿Con cuáles características del personaje tipo se relaciona? Fundamenta tu respuesta a partir de situaciones específicas de la novela. Cuando hemos leído esta pregunta, podemos observar de inmediato o darnos cuenta que ella nos pide un conocimiento previo. Nos habla del personaje tipo, un contenido que se presentó en la primera guía, se aplicó en la segunda y ahora se pide utilizar al momento de analizar el libro en esta tercera guía. Por lo tanto, tú puedes elegir desde ya si vas a realizar de inmediato esta pregunta o si requieres buscar tal vez algún contenido previo que no hayas aprendido de forma tan perfecta. Si te das cuenta, toda esta etapa de acercamiento general puede compararse a lo que le ocurre a un deportista antes de iniciar una actividad. Por ejemplo, un corredor, que tiene una actitud y preparación distinta antes de participar en una carrera de 100 metros o en una carrera más extensa. De esa misma forma, observar previamente una pregunta nos prepara mejor para desarrollarla. Pasamos ahora a una segunda etapa, previa todavía a la resolución de la pregunta. En esta sección, el objetivo es que tú reconozcas las acciones específicas que la pregunta te pide realizar. Esto lo puedes hacer fijando tu vista especialmente en algunas palabras claves de la pregunta. Estas palabras claves, tal como veremos en el ejemplo a continuación, son los verbos. Como puedes observar, en esta pregunta hemos destacado los verbos en color amarillo. Cuando tú resuelves una prueba o desarrollas una guía, tal vez también te sea de utilidad poder destacarlos de alguna forma, subrayándolos con un color o como tú quieras. La gracia de esto, o la utilidad que tiene el poder destacarlo, es que cada uno de los verbos indica las acciones que tú debes realizar para cumplir con lo que solicita la pregunta. Por ejemplo, en este caso, la pregunta solicita 3 acciones: nombrar, describir y dibujar. Todo esto en relación a los espacios de un relato. Luego, una vez que ya has identificado lo que debes realizar, puedes preocuparte de dividir tu respuesta si te es cómodo o elaborar distintas estrategias tratando siempre de dar cuenta de todo eso que se te ha solicitado previamente. No debes olvidar, sin embargo, ser específico al momento de trabajar con estos verbos, pues no es lo mismo definir que describir o que comparar, y cada una de las acciones que te solicita una pregunta corresponden o desarrollan habilidades distintas. Explicar cada uno de estos verbos o habilidades que se te solicitan es una tarea bastante larga para desarrollarla ahora, pero sí me gustaría dar un ejemplo de cómo algunos pueden provocar confusiones al momento de desarrollar una pregunta. Lo veremos en un ejemplo sencillo, en una pregunta breve que aparecía en la segunda guía como parte de la etapa de planificación para la escritura de un cuento. Ahí, junto con otras preguntas, se te solicitaba
describir brevemente en qué espacio se desarrollará la historia. Varios de ustedes, como respuesta a esa pregunta, me señalaron los lugares donde se iba a desarrollar la historia, por ejemplo, diciéndome que en la selva y en un pueblo. Sin embargo, decir la selva y un pueblo es nombrar, no es describir. Describir es decir cómo son esos lugares, dando algunas características o breves descripciones tal como se pedía en la pregunta. De esta forma, llegamos a la última de las etapas, en la que nos centramos en cómo desarrollar la respuesta. Aquí, si bien no hay una única forma, es bueno tomar en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, podemos mencionar el dividir la pregunta, que puede ser utilizando los verbos que mencionábamos antes, o también dividiendo una pregunta a partir de las distintas interrogantes que contiene. Una segunda recomendación podría ser el responder utilizando los encabezados que están dados en la misma pregunta. Por ejemplo, si una pregunta comienza señalando ¿cuál crees que es el tema central de un texto?, tú podrías responder yo creo que el tema central es, y luego desarrollar tu respuesta. Por último, para ya dar término a esta retroalimentación, vamos a mencionar un par de recomendaciones para mejorar la redacción en las respuestas breves. Acá, además de recordar las dos recomendaciones anteriores, podríamos agregar un tercer punto, el cual es leer en voz alta la respuesta que has escrito. Al leer en voz alta o imaginar su lectura mental, te darás cuenta que haces pausa en algunos momentos. Pues bien, cada una de esas pausas puede corresponder a un signo de puntuación. Desde una coma, cuando unimos dos oraciones que se relacionan directamente, hasta un punto aparte, cuando ya estamos trabajando con una idea distinta a la que comenzamos en un inicio. También podemos leer nuestra respuesta a otra persona, ya que así podemos asegurarnos de que esa respuesta se entienda claramente y no solamente la entendamos nosotros, que somos quienes las escribimos. Por último, también está la rúbrica generalmente al final de las guías o de las evaluaciones. Y en la rúbrica se hace una descripción de cómo debiese ser idealmente tu respuesta. Por lo mismo, una vez que hayas escrito tu respuesta, podrías observar qué se dijo en la rúbrica que debía contener y hacer esa comparación. Con esto, llegamos al fin de esta retroalimentación. Estoy consciente que ha sido breve y quizá no hayamos enfocado de buena forma o con toda la extensión necesaria alguno de los puntos. Por lo mismo, cualquier duda que te quede tanto de lo que te mencionaba acá como de los resultados específicos tuyos en cada una de las guías, puedes solicitarlas vía mail o WhatsApp a partir de la información que está dada en las mismas guías anteriores. Te recomiendo también visitar otro de estos videos que ha sido hecho por el profesor Miguel Muñoz y que trata sobre el tema de la argumentación, un tema que fue una de las debilidades quizá que observamos en todos los niveles en nuestra área. En ese video se trata de manera más específica cómo mejorar ese aspecto de las respuestas. Dicho esto, solo me queda desearles sinceramente que se encuentren bien y me despido hasta una próxima oportunidad.